si tienes un coleguita por ahí en los bajos fondos y tal, que te voy a pasar pues una bobinica de Princo y unos backups de los juegos y tal, se los pones y se los come doblados. Muy buenas viejuners, bienvenidos a Bequelao. Amiguitos, hoy os traigo una nueva entrega de la sección del canal de consolas fracasadas del pasado. Os traigo la Apple Pippin o Bandai Pippin, como queráis llamarla. Se trata de una consola que fue un fiasco total en los años 90 y bueno, que os la he traído gracias al amigo Dani Quesada de Hobby Consolas, que me ha prestado su unidad para traerla al canal. Y nada, en este vídeo pues vamos a repasar su historia, vamos a probar la máquina, a ver qué pinta tenía, qué juegos había. Hay algunos que son realmente, bueno, no digo nada, no hago spoiler. Y además, por supuesto, la vamos a destripar. Y al destriparla me he encontrado con una sorpresa dentro. Os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque es sorprendente. Venga, amiguitos, vamos para allá. Apple Pippin fue una videoconsola ideada por Apple Computer en el año de nuestro señor de 1996. En aquel momento, en el terreno consolero, estábamos en plena guerra por los 32 bits, lo que se denominó la quinta generación de consolas. Teníamos varias consolas intentando pugnar por ser la más vendida, aunque algunas de ellas fueron un poco fail, como por ejemplo la 3DO o la Atari Jaguar. Por otro lado, teníamos en el mercado todavía la Sega Saturn, que vendió más que ellas, pero no acabó de petarlo fuertemente como todos sabemos. Está claro que la reina de la quinta generación fue la Sony PlayStation. Sony arrasó el mercado con PlayStation 1. Ante este panorama, la compañía Apple se vino arriba y planeó hacer una maniobra similar a la que hizo 3DO, es decir, crear una tecnología para hacer una videoconsola y licenciarla a quien quisiera fabricarla. La verdad es que la maniobra no acabó de ser muy acertada. Ante la propuesta de Apple Pippin apostaron dos empresas. La primera de todas fue Bandai, que lanzó dos modelos de esta consola, la Pippin AtMark en Japón y la Pippin AtWorld en Estados Unidos. La segunda fue la empresa noruega Catch Media, que lanzó una Pippin muy parecida a la AtMark, pero con una BIOS diferente y algunos cambios a nivel de hardware. Esta máquina fue lanzada para los mercados de Canadá y Europa. El concepto de máquina que se quería vender era el de un híbrido entre ordenador multimedia con CD-ROM y videoconsola. La idea era buena sobre el papel, pero algo falló. Parece ser que en aquel momento al público noventero no acabó de convencerle este híbrido entre ordenador y consola. Pero es que además el precio de salida en Estados Unidos fue de $599, un precio bastante alto. Apple gastó cantidades ingentes de dinero en publicitar la consola, pero aún así no acabó de funcionar. Llegaron a vender un total de 46.000 consolas de un total de 100.000 fabricadas, un auténtico desastre. Por todos estos motivos acabarán por discontinuarla en el año 1997. Como veis, duró un suspiro en el mercado, y con el tiempo, al existir pocas unidades, pues la verdad es que se ha convertido en un objeto de coleccionismo muy preciado. Se pueden ver unidades por eBay a unos 400-500 euros, hasta 1.200 con caja y más accesorios. Fue tan sonado su fracaso que en mayo de 2006 la revista PC World publicaron una votación sobre los 20 peores productos de tecnología, en la cual aparecía, como no, la Apple Pippin. Como veis, Apple no siempre lo peta en todo lo que hace, nadie es perfecto, está claro. A nivel de hardware seguía la estela de algunos ordenadores que comercializaba Apple en aquella época, aunque tenía pequeñas diferencias. Las máquinas que más se parecían era la gama de modelos por Macintosh 5200 o 6200. Esto es así porque tenía un procesador bastante parecido, la Apple Pippin y estas máquinas. Se trataba de un PowerPC 603E a 66 MHz, con la astronómica cantidad de 16K de caché de nivel 1. Llevaba además un módem de 14.400 bits por segundo, como el sistema operativo tenía una versión limitada del macOS 7.5.2. Además tenía una unidad de CD-ROM de 4 velocidades. A nivel de memoria RAM tenía 6 MB de RAM que se repartía entre el sistema y la parte gráfica. Por suerte esta RAM era ampliable y teníamos 128K de NVRAM. A nivel gráfico alcanzaba la resolución de 640x480 y llevaba unas cuantas salidas de vídeo para conectar la Pippin a las televisiones de la época. Todo esto está muy bien, pero ¿qué os parece si miramos en detalle la consola que me han prestado? Antes de nada, amigo Dani Quesada de Hobby Consolas, muchísimas gracias por prestarme tu máquina, tu estimada máquina, para mostrarla aquí en tu Berejuner. Os recomiendo que os paséis después de haber visto mi vídeo, por supuesto, por el vídeo que ha hecho Dani Quesada en Hobby Consolas sobre esta consola, que es muy interesante. Os lo dejo aquí abajo en la descripción del vídeo. Y nada, aquí tenemos la Pippin AtMark. Es una caja que la verdad, bueno, es un poco vasta, ¿vale? Está hecha de cartón y no está, digamos, está impreso todo lo que veis, pero no es papel satinado ni nada, ¿vale? Es un poco así como... así un poco industrial. Está hecho todo en tonos naranja, azul oscuro. Aquí vemos Bandai Digital Entertainment, Pippin. Aquí, como veis, pone Pippin AtMark, que es el nombre de la consola que tuvo en Japón. Advanced Technology by Apple Computer. Sí, Advanced. Muy Advanced no fue al final, la verdad.
Y bueno, aquí tenemos unas explicaciones en japonés. Aquí vemos la consola con un mando. Y bueno, aquí vemos una serie de cosas. Entiendo que esto es pues lo que incluye lo que es la caja, el pack. Pues nada, vamos a abrirlo a ver qué lleva dentro. La caja, como veis, viene repleta de cosas. Es una barbaridad la cantidad. Es normal que pesara tanto porque tela, ¿eh? Aquí vemos un sobre con la garantía. Por aquí vemos un CD-ROM con bueno, el catálogo de los juegos y programas de Pippin. Pensad que esto era, como ya he dicho, pues un ordenador y una consola. Entonces no solo tenía juegos, tenía también software, programas para hacer ciertas cosas, programas educativos y tal. Aquí tenemos el manual, viene todo en japonés, como podéis ver. Y bueno, aquí tenemos más manuales, aquí tenemos un dibujo simpático, así rollo japo. Y bueno, aquí en esta caja vienen pues accesorios. Por aquí tenemos el cable de corriente, que es toma japonesa. Para conectar esta consola he tenido que coger un adaptador en Amazon de estos de 125 a 220, porque si no me habría cargado la consola si la conecto a 220 directamente. Trabaja con la tensión japonesa, así que no había manera. Y bueno, por aquí tenemos el cable, los cables RCA de vídeo compuesto y de audio. Es una de las maneras que tendremos para conectar la consola a un televisor. Por aquí tenemos, pues esto da la sensación de que sea un módem. Y de hecho, por los conectores que tiene, bueno, este es un conector propietario de Apple para conectarlo pues por detrás. Me pregunto si esto funcionaría en un Apple de la época. Puede ser, ¿eh? No se extrañe. Aunque por aquí pone Pippin AdMark Modem, igual estaba diseñado única y exclusivamente para este sistema. Como veis, los conectores son RJ11, ¿vale? Lo que me da a entender que esto es un módem pues, de toda la vida, ¿vale? Desde cable telefónico. Hablando de cable telefónico, aquí tenemos un cable pues, bastante largo de teléfono para conectar la consola a internet, si así lo estimamos oportuno. Por aquí teníamos un paquete de software. Venía la consola ya con estos softwares, con estos programitas. Pippin Navigator, Pippin Network CD, algo en japonés, que no sé lo que pone. Internet Kit, Frankie Online y AdMark Town. Por aquí tenemos, pues bueno, los programitas. Vienen aquí en una especie de fundas. Fijaos que está todo cuidado hasta el más mínimo de los detalles. El packaging y todo está bastante chulo, está guay. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí una de las cosas que más caracteriza a esta consola, que es el mando. Es un mando maravilloso, como podéis ver. Es un mando que me recuerda mucho a un mando que sacaron con la consola fallida aquella, la Cevo, que os dejo aquí el link del review que le hice. Esa consola famosa por ser un fracaso estrepitoso. Pues uno de los modelos de Cevo tenía una especie de mando en forma de boomerang. Este es más ergonómico, por eso. Es horrible, o sea, la pinta es bastante fea, pero no es del todo incómodo. Eso sí, yo lo encuentro pequeño, ¿vale? Se me chocan aquí los dedos. Si fuera más largo, puede ser que fuera más ergonómico. Fijaos que aquí tienen pues los botones A, B, X, Y típicos, ¿no? Aquí tenemos otros 3 botones. Aquí tenemos un trackball. Es curioso, ¿no? Esto en un mando de consola. El trackball era un sistema que intentaron implantar hace muchos años, que era para sustituir lo que eran pues, los mouse tradicionales de los ordenadores. Como esto tiene funcionalidad de ordenador, pues también pues, tenemos este trackball para manejar un cursor o lo que sea. Aquí tenemos la cruceta. La verdad es que la cruceta tiene un tacto un poco extraño. No se nota malo, es decir, o sea, yo creo que en general la calidad es buena de todos los componentes, pero es raro. Los botones sí que se notan buenos. Luego aquí tiene pues 2 gatillos que están muy juntos y que la verdad es que, lo dicho, me parece que los diseñadores lo diseñaron para unas manos muy pequeñas, mucho más que las mías. Tampoco es que yo tenga unas manos muy grandes, pero bueno, la verdad es que me lo encuentro pequeño. Por aquí yo creo que no hay nada más. Vamos a ver la consola. Viene aquí protegida. Bueno, voy a ordenar un poco esto porque está un poco liado y os enseño la consola en detalle. La verdad es que yo me esperaba una consola mucho más grande. Fijaos que es súper pequeñita. Es como un PC pequeño de la época. A ver, yo me esperaba, pues, no sé, como un reproductor VHS, pero bueno, si hubiera sido un VHS tendría que ser más o menos así de grande. Es mucho más pequeño. Para que os hagáis una idea del tamaño, si pongo un mando de Xbox 360 encima, pues lo veis un poquito, ¿no? Que es bastante pequeño. Y bueno, el frontal, como veis, tiene un aspecto de reproductor VHS o de DVD bastante chulo. Eso sí, no es rectangular, ¿vale? Fijaos que tiene un diseño bastante cuidado. Tiene líneas curvas por todas partes, está bastante guay. Incluso lo que es la parte exterior de la bandeja del CD, pues es circular, es un poco ovalada. Aquí tenemos los puertos del mando, aquí el LED de power y bueno, una salida de auriculares.
Por aquí pone PowerPC, que es el nombre de la CPU, del procesador que hemos visto antes que tiene. Y aquí tenemos el modelo de la consola. Por la parte de arriba tiene aquí pues unos orificios para que respire el cerebro de la bestia. Y por aquí tenemos unos botones para controlar, pues bueno, para encender la máquina. Luego para controlar el reproducir pues CDs de música y tal. El play, el pause, el stop, subir y bajar el volumen de la toma de auriculares. Tirar hacia adelante y hacia atrás en la reproducción. Y el eject, la extracción de lo que es el lector. Fijaos que por aquí en los laterales pues no tiene nada, es también todo hecho de diseño, me recuerda mucho a algunas máquinas Apple que han pasado por mis manos, que siempre tienen estos detallitos así chulos. Y bueno, por aquí detrás tenemos más mandanga, fijaos, aquí tenemos una toma de alimentación, aquí tenemos un ventilador, aquí una salida VGA, aquí tenemos un conmutador que nos permite escoger pues, la VGA o salida de vídeo compuesto o Super VHS, ya sea PAL o NTSC. Aquí tenemos los conectores de audio, tenemos de entrada y de salida, cosa bastante curiosa. Y aquí tenemos dos conectores propietarios de Apple. Uno para conectar una impresora, no nos olvidemos que esta máquina también era ordenador. Y aquí pues para conectar el módem, para conectarlo a internet. En la parte baja de la consola tenemos más rejillas de ventilación y aquí tenemos un par de tapas que esconden cosas misteriosas. Fijaos, por aquí tenemos un slot PCI. Sí señor, o sea, es una cosa rarísima, no sabía yo que esta máquina tuviera un slot PCI. Por lo que he leído, parece ser que había una especie de docks, de estaciones pues de bases para conectar lo que es la consola a esas bases mediante el bus PCI y bueno, ampliabas las posibilidades que podía tener la máquina con más cosas de hardware. De hecho, Apple intentó que los fabricantes se sintieran interesados en fabricar periféricos usando este bus para esta consola, pero me parece que no tuvo mucho éxito. Por aquí vemos otra tapa que, como veis, bueno, deja al descubierto una zona que me da la sensación que es para pinchar una tarjeta con este slot raro. Entiendo yo que será para ampliarlo de memoria RAM, entiendo yo. Corregidme si me equivoco en los comentarios, que esto sí que no he buscado información y no he encontrado. Y bueno, he visto esto, vamos a conectar la máquina y vamos a ver qué hace, ¿no? Porque esto ya es curiosidad. Una vez arrancada la consola, escucharemos una voz de ultratumba que pronuncia el nombre de la misma. Y se quedará a la espera de que le pongamos un CD con un juego. Para probarla, el amigo Dani Quesada me ha dejado dos juegos. El primero es este, el Anime Designer Dragon Ball Z, un juego que si no sabes de qué va, solo por ser de Dragon Ball ya te pone Berracus Maximus. Pero cuando lo cargas en la Pippin ves que, bueno, tiene poco de los juegos que estamos acostumbrados de esta saga. Como veis, es un programa de dibujo con gráficos de Dragon Ball. A ver, mi yo de hace muchos años habría estado encantado con este programa, pero mi yo de ahora piensa un pelín diferente. Como veis, este juego / programa es un tanto aburrido. El otro juego que me ha prestado el amigo Dani es el Tuning Glue, otro caso de juego / programa, pero esta vez de música. Es un tanto peculiar y realmente parece orientado al público infantil, dado que podemos usar sonidos de animalitos y esas cosas. Al menos podemos ponerle alguna guitarra metalera y alguna voz humana, que eso no está mal. La lástima es no poder probar más juegos de esta plataforma. Es casi imposible conseguir más juegos originales de esta máquina, aunque no sé si habrá algún modo turbio de solucionar este problema. Y como siempre, llamas al Tito Johnny para que te saque las castañas del fuego. Bueno, esta vez te lo voy a perdonar porque esta máquina, la verdad es que sí, no fue un éxito, que te cagas, pero chusta no es, está bien construida y todo el rollo y tal. A ver, al lío, quieres jugar a juegos, ¿no? Bueno, yo te digo, si tienes un coleguita por ahí en los bajos fondos y tal, que te voy a pasar pues una bobinica de Princo y unos backups de los juegos y tal, quemas los CDs, se los pones y se los come doblados. Es decir, esta consola le hicieron un poco de prisa y corriendo, me parece a mí, y no tiene ni sistema anti-copy, ni nada de nada. Eso sí, el problema será otro, no conseguir juegos. El problema es conseguir juegos que merezcan la pena, tío. Porque hay cada uno, tío, que da unas arcadas, macho, que lo flipan, nen. Pues sí, realmente es muy simple, es escribir una imagen en el CD y ya está, ya funciona en la consola. He probado varios juegos, entre ellos este Power Rangers Zeo, un juego que tiene hasta vídeos con personajes bizarros. Y sí, he dicho la palabra bizarro con esta acepción. Aunque eso sí, los vídeos pues tienen un tamaño reducido para que vayan fluidos. La verdad es que este juego, pues bueno, el modelado 3D de ciertos personajes es un poco surrealista, por decirlo de alguna manera, pero no tan surrealista como el juego en sí. Es un auténtico desastre, tanto a nivel de los FPS a los que corre como lo malo de los controles, y los gráficos en sí son malísimos. A veces el personaje se encasquilla y no deja girarlo para enfrentarte a los enemigos que tienes a tu espalda. Como veis, está plagado de bugs que no se molestaron en arreglar. Y luego tenemos el Racing Days, es un juego de carreras que, bueno, tiene un pase, pero a ver, si lo comparamos con cualquier juego de coches de PlayStation 1,
sale perdiendo de mucho, la verdad. Solo viendo estos dos juegos que os he mostrado, que son de los mejores que tiene, os podemos hacer la idea de por qué fue un fracaso esta consola. Otro juego que destacaba un pelín sobre la mayoría era este Shockwave, una especie de juego en primera persona en el que llevábamos pues una nave o avión y íbamos destruyendo pues a todos los enemigos que nos venían. La verdad es que gráficamente es muy simple, pero bueno, dentro de lo que había en la plataforma no está mal. Y por supuesto me reitero, cualquier juego de Play 1 pues estaba por encima de un juego como este. Otro de los juegos que merece mención especial es este Marathon, de la desarrolladora Bungie, los mismos que años después crearon el increíble Halo. En este caso estamos ante un juego en primera persona, estilo Doom, que la verdad es que es de lo mejor que he probado en el catálogo de esta consola. La verdad es que bueno, no pinta del todo mal. Pues nada, visto esto, no me queda más remedio que destripar al paciente y ver qué lleva en sus entrañas manzaneras. Una vez destripada la consola con sumo cuidado, he visto que tenemos un pequeño easter egg en la carcasa. Están las firmas de los creadores de la máquina, entiendo que, bueno, un poco emulando el estilo que hizo Apple con el primer Macintosh, que también hicieron lo mismo. Pero bueno, lo interesante está en la placa base. Aquí al lado de la alimentación podemos ver la CPU PowerPC con un disipador opuesto encima. Justo al lado vemos la memoria de RAM. El chip pequeño que veis aquí encima de la CPU es una memoria ROM de 1 MB, puede que sea la BIOS. Aquí en la esquina tenemos una pequeña batería para guardar la fecha y la hora de la máquina. Justo al lado hay un slot con una pequeña tarjeta con chips de memoria. Es posible que se trate de una ampliación de memoria RAM. Por aquí vemos este chip sin disipador, que es un controlador de puertos. Y a la derecha tenemos un chip que creo que es una controladora SCSI, o al menos una muy limitada para el lector de CD que lleva la máquina. Aquí el chip de sonido y abajo a la derecha tenemos un chip para codificar vídeo, gracias al cual hemos podido disfrutar de esos vídeos maravillosos del juego Power Rangers. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!